Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. En los anales del Sacro Imperio Romano Germánico, repletos de emperadores y emperatrices poderosos, una figura permanece envuelta en la niebla del olvido. Una joven archiduquesa que ascendió al trono más importante de Europa, solo para desaparecer de la historia casi sin dejar rastro. ¿Fue simplemente una víctima de su tiempo? ¿O hay algo más oscuro detrás de la trágica y corta vida de la emperatriz María Leopoldina? Acompáñanos a desenterrar la historia de la emperatriz olvidada. Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. En los anales de la historia hay figuras que brillan con luz propia y otras que, a pesar de su inmensa importancia, se desvanecen en las sombras del tiempo, convirtiéndose en meras notas a pie de página. Hoy, rescatamos del olvido a una de ellas. ¿Cómo es posible que una mujer que ostentó el título de emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, reina de Hungría, Bohemia y Alemania, sea hoy prácticamente una desconocida? Su historia es un torbellino de poder, política y tragedia personal. Un drama que se desarrolló en el corazón de una Europa devastada por la guerra. Esta es la historia de María Leopoldina de Habsburgo. Nuestra crónica comienza el 6 de abril de 1632, en la majestuosa ciudad de Innsbruck, enclavada en el corazón de los Alpes tiroleses. En el Palacio Imperial de Hofburg nacía una niña destinada a un futuro extraordinario y efímero. Era la quinta hija y segunda mujer del archiduque Leopoldo V de Austria anterior y de su esposa, Claudia de Medici. Por sus venas corría la sangre de dos de las dinastías más poderosas de Europa: los Habsburgo, amos y señores del Sacro Imperio, y los Medici, los influyentes banqueros y gobernantes de Florencia. Su nacimiento, aunque celebrado, no fue un evento que sacudiera los cimientos del continente. Era, después de todo, una archiduquesa más en la prolífica Casa de Austria. El Tirol, con sus imponentes montañas y valles verdes, ofrecía un escenario de aparente tranquilidad, un refugio aislado del caos que consumía el resto de los territorios germánicos. Sin embargo, esta paz era un espejismo. Más allá de las cumbres alpinas, una tormenta de acero y fuego, la Guerra de los 30 años, llevaba ya 14 años desangrando el imperio. Su padre, Leopoldo V, un veterano comandante y una figura clave en el bando católico, no viviría para verla crecer. Falleció ese mismo año, dejando el gobierno de sus tierras y el cuidado de sus hijos en manos de su viuda, la astuta y decidida Claudia. María Leopoldina, la pequeña archiduquesa nacida en los Alpes, comenzaba su vida en un mundo donde la cuna determinaba el destino, y el suyo ya estaba siendo tejido con los hilos de la ambición dinástica y la imperiosa necesidad política. Aunque los picos nevados del Tirol actuaban como una barrera natural, ninguna muralla era lo suficientemente alta como para aislar por completo a la joven archiduquesa del conflicto más devastador que Europa había conocido hasta entonces. La Guerra de los 30 años, iniciada en 1618, era el telón de fondo ineludible de su infancia. Para cuando María Leopoldina pronunciaba sus primeras palabras, millones de personas ya habían perecido a causa de las batallas, el hambre y las plagas que asolaban el Sacro Imperio Romano Germánico. Este conflicto no era una guerra lejana, era el negocio de su familia. Los Habsburgo de Viena
liderados por su primo, el emperador Fernando II, y más tarde por Fernando III, eran los principales defensores de la causa católica contra una heterogénea alianza de príncipes protestantes alemanes, apoyados por potencias extranjeras como Suecia y Francia. Cada victoria y cada derrota repercutían directamente en el poder y la seguridad de su linaje. Su padre, Leopoldo V, había sido una pieza clave en este tablero sangriento. Como gobernador del Tirol y Austria anterior, sus territorios eran estratégicamente vitales, controlando los pasos alpinos que conectaban las posesiones de los Habsburgo, en Italia, con las de Alemania. Su muerte en 1632 dejó un vacío de poder que su esposa, Claudia de Médici, supo llenar con una habilidad política formidable, convirtiéndose en regente de su joven hijo, Fernando Carlos. Bajo la regencia de Claudia, la corte de Innsbruck se convirtió en un centro de diplomacia y estrategia militar. Mientras María Leopoldina crecía entre los lujos del palacio, las conversaciones en los salones estarían dominadas por noticias del frente, el avance de los suecos, las intrigas del cardenal Richelieu en Francia, la desesperada necesidad de fondos para mantener a los ejércitos imperiales. Ella habría visto a los mensajeros llegar cubiertos de polvo, portando despachos que decidían el destino de miles. Habría escuchado las oraciones en la capilla por las victorias de las armas católicas. La guerra no era una abstracción, era una presencia constante, una sombra que se cernía sobre cada decisión, cada alianza y, sobre todo, sobre el futuro de las jóvenes archiduquesas. Ellas eran el capital más valioso de la dinastía, peones de sangre real cuyo valor en el mercado matrimonial aumentaba con cada crisis. La guerra que definía su mundo también estaba escribiendo, sin que ella lo supiera, el prólogo de su propia tragedia. En la corte de Innsbruck, bajo la atenta mirada de su madre, la regente Claudia de Médici, María Leopoldina recibió una educación diseñada no solo para enriquecer su mente, sino para forjarla como una herramienta de Estado. Claudia, hija del gran duque de Toscana, trajo consigo la sofisticación y el pragmatismo cultural de la Italia renacentista. Su influencia transformó la austera corte tirolesa en un vibrante centro de arte, música y conocimiento, un entorno que moldearía profundamente a la joven archiduquesa. La rutina diaria de María Leopoldina estaba rigurosamente estructurada. Sus tutores la instruían en un abanico de disciplinas consideradas esenciales para una princesa de su rango. Aprendió a hablar y escribir con fluidez en alemán, italiano y latín, los idiomas de la corte, la diplomacia y la iglesia. La historia que estudiaba no era un mero recuento de hechos pasados, sino un manual de lecciones políticas centrado en los triunfos y tribulaciones de sus antepasados, Habsburgo. La religión era el pilar de su formación. En una era definida por el conflicto confesional, su devoción católica debía ser inquebrantable. Horas de oración, estudio de las Escrituras y la vida de los santos la preparaban para ser un baluarte de la fe, en cualquier corte a la que fuera destinada. Sin embargo, fue en las artes donde María Leopoldina destacó. Heredó el amor de su madre por la música y el teatro. Aprendió a tocar varios instrumentos y poseía una voz de gran talento, participando a menudo en las producciones de ópera italiana que su madre patrocinaba, una novedad cultural al norte de los Alpes. Esta inmersión en las artes no era un simple pasatiempo, era parte de su entrenamiento para presidir una corte imperial, para ser una mecenas y proyectar una imagen de poder y refinamiento cultural. Pero detrás de las lecciones de laúd y los versos en latín,
se escondía el propósito final de su educación: el matrimonio. Cada habilidad que adquiría, desde el dominio de la etiqueta hasta su destreza en el baile, estaba pensada para hacerla una candidata más atractiva en el complejo mercado matrimonial de la realeza europea. Era inteligente, culta, piadosa y, sobre todo, de sangre impecable. Era una princesa Habsburgo, un activo de incalculable valor para la dinastía, preparada meticulosamente para el día en que su deber familiar la llamara a sacrificar su futuro personal por el bien del imperio. Mientras María Leopoldina florecía en la corte de Innsbruck, a cientos de kilómetros al este, en Viena, el corazón del poder de los Habsburgo, una tragedia personal, creaba una crisis dinástica. En mayo de 1646, la primera esposa del Sacro Emperador Romano, Fernando III, la emperatriz Mariana de España, falleció tras dar a luz a su sexto hijo. Su muerte dejó al emperador viudo, y lo que era más alarmante para la estabilidad del reino, con un único heredero varón superviviente, el joven Fernando IV. En una época en que la mortalidad infantil era extremadamente alta, depender de un solo heredero era una apuesta peligrosa para una dinastía que gobernaba un imperio tan vasto y fragmentado. La Guerra de los 30 años se acercaba a su fin, y los Habsburgo necesitaban proyectar una imagen de estabilidad y continuidad. La sucesión debía ser asegurada a toda costa. La búsqueda de una nueva emperatriz comenzó de inmediato. No era una cuestión de amor o afecto, sino de pura estrategia política y biológica. La candidata ideal debía cumplir con una serie de requisitos no negociables. Tenía que ser de sangre real, preferiblemente de una casa poderosa. Debía ser una católica devota, para reforzar la identidad confesional del imperio. Y, lo más importante, debía ser joven y saludable, capaz de engendrar más herederos varones para la Casa de Austria. Los ojos de los consejeros imperiales no tardaron en posarse sobre la rama tirolesa de la familia. Allí, en Innsbruck, se encontraba María Leopoldina. Era la candidata perfecta. Como archiduquesa de Austria, su linaje era impecable. Era prima hermana del emperador, lo que mantenía la política de matrimonios consanguíneos de los Habsburgo para consolidar tierras y poder. A sus 14 años, estaba en la edad ideal para el matrimonio y la maternidad. Su esmerada educación y su reputación de piedad y cultura la convertían en una consorte digna del trono imperial. Las negociaciones comenzaron entre Viena e Innsbruck. Para su madre, Claudia de Médici, esta era la culminación de todos sus esfuerzos. Colocar a su hija en el trono más alto de la cristiandad era un triunfo político sin igual. Para la joven María Leopoldina, la noticia debió ser abrumadora. Su destino, hasta entonces un concepto abstracto, de repente tomó una forma muy concreta: convertirse en la esposa de un hombre 24 años mayor que ella y en la madrastra de sus hijos. Su vida en los Alpes había terminado. Un trono vacante y una alianza necesaria la reclamaban. En los salones fríos y resonantes del Hofburg de Innsbruck, el destino de María Leopoldina de Austria-Tirol fue sellado no con un beso, sino con el rasguño de una pluma sobre pergamino. El año era 1648, un momento crucial para el Sacro Imperio Romano Germánico, que emergía exhausto de la Guerra de los 30 años. El emperador Fernando III, viudo por segunda vez, necesitaba desesperadamente una nueva emperatriz que pudiera asegurar la línea sucesoria de los Habsburgo. Su mirada se posó en su joven prima, María Leopoldina, una archiduquesa de apenas 16 años, conocida por su piedad, educación y, lo más importante, su sangre Habsburgo. Las negociaciones no fueron un cortejo romántico, sino una transacción política de alto nivel.
Su padre, Leopoldo V, archiduque de Austria anterior, vio una oportunidad inigualable para elevar el estatus de su rama familiar, la línea tirolesa de los Habsburgo. A cambio de su hija, Leopoldo aseguró concesiones políticas y un fortalecimiento de su influencia dentro de la compleja red de poder imperial. El contrato matrimonial era un documento implacable, meticulosamente detallado. Especificaba una dote colosal, una fortuna en florines, joyas y tierras que pasarían a las arcas imperiales. Pero el precio más alto que pagó María Leopoldina fue personal. El contrato estipulaba su renuncia formal y perpetua a cualquier derecho de sucesión sobre las tierras de su padre en el Tirol. Con su firma, se convertía en un activo exclusivo de la línea principal de los Habsburgo. Su único propósito era dar a luz a un heredero varón para su esposo, un hombre 30 años mayor que ella, a quien apenas conocía. Para la joven archiduquesa, la noticia fue un torbellino de emociones conflictivas. Por un lado, sentía el peso del deber dinástico, una obligación inculcada en ella desde la cuna. Ser emperatriz era el pináculo del prestigio. Por otro, sentía el terror de lo desconocido. Un esposo anciano, una corte extraña en Viena llena de intrigas y la abrumadora presión de su deber reproductivo. El pergamino era más que un acuerdo, era su sentencia. Cada cláusula la alejaba más de su hogar, de su familia y de cualquier ilusión de una vida elegida por ella misma. La tinta se secó y con ella se evaporó su juventud. María Leopoldina ya no era la archiduquesa del Tirol, era una promesa, un recipiente para la continuidad del imperio, un peón en un juego cuyas reglas apenas comenzaba a comprender. Con el contrato firmado, el adiós a su amado Tirol fue inminente y agridulce. A principios del verano de 1648, un impresionante cortejo se formó en las afueras de Innsbruck para escoltar a la futura emperatriz en su viaje hacia Linz, donde se celebraría la boda. El viaje no era un simple traslado, sino una procesión ceremonial diseñada para mostrar la riqueza y el poder de los Habsburgo, y para presentar a la nueva soberana a sus súbditos. La comitiva era un espectáculo en sí misma. Carruajes dorados tirados por 6 caballos blancos, un regimiento de caballería con estandartes ondeando al viento, y una larga fila de sirvientes, damas de compañía y dignatarios. En el centro de todo, en el carruaje más opulento, viajaba María Leopoldina. Ataviada con lujosos vestidos, observaba a través de la ventana cómo los picos nevados de los Alpes, el paisaje de su infancia, se hacían cada vez más pequeños en la distancia. Cada kilómetro recorrido era una ruptura con su pasado. El viaje fue lento y arduo, atravesando valles y cruzando ríos caudalosos. En cada pueblo y ciudad importante, la procesión era recibida con salvas de cañón, repiques de campanas y multitudes de campesinos y burgueses que se agolpaban para vislumbrar a su futura emperatriz. Para ellos, ella era un símbolo de esperanza y continuidad tras décadas de guerra. Le ofrecían flores, poemas y reverencias, viendo en su juventud y belleza un augurio de paz y prosperidad. María Leopoldina cumplía con su papel a la perfección, sonriendo con gracia y saludando con una dignidad que desmentía su edad. Sin embargo, en la soledad de su carruaje, la joven de 16 años luchaba contra la ansiedad y la nostalgia. Las damas de compañía, elegidas por la corte vienesa, eran rostros extraños que la observaban constantemente, evaluando cada uno de sus gestos. Se sentía profundamente sola, atrapada entre el mundo que dejaba atrás y el futuro incierto que la aguardaba. El viaje fue una transición forzada, un espacio liminal entre su identidad como archiduquesa
y su nuevo rol como emperatriz. Mientras el paisaje alpino daba paso a las llanuras del Danubio, María Leopoldina comprendió que no solo estaba viajando a través del imperio, sino que estaba siendo transformada por él, moldeada para encajar en el augusto y despiadado molde de una emperatriz de los Habsburgo. El 2 de julio de 1648, el cortejo nupcial finalmente llegó a las puertas de Linz. La ciudad, estratégicamente situada a orillas del Danubio, se había engalanado para la ocasión. Banderas con el águila bicéfala de los Habsburgo colgaban de cada edificio, y arcos triunfales de flores y vegetación se erigían en las calles principales. La llegada de María Leopoldina fue recibida con un estruendo de aclamaciones populares y el solemne saludo de los dignatarios de la ciudad. Allí, en medio de la pompa, la esperaba su futuro esposo, el emperador Fernando III. El encuentro fue un estudio de contrastes. La juventud radiante y nerviosa de la novia de 16 años frente a la figura severa y marcada por la guerra del emperador de 40. Su saludo fue formal, cortés, pero carente de cualquier calidez personal. Era la unión de dos dinastías, no de dos corazones. La ceremonia nupcial se celebró en la principal iglesia de la ciudad, un evento de una magnificencia abrumadora. María Leopoldina caminó hacia el altar con un vestido de brocado de plata, tan pesado con joyas y perlas que apenas podía moverse. Representaba no a una mujer, sino al propio imperio, rica, poderosa y venerable. El interior de la iglesia estaba abarrotado por la más alta nobleza del Sacro Imperio, príncipes, duques y obispos, todos testigos de este acto fundamental para la estabilidad política. El aire estaba denso con el olor a incienso y cera derretida. El arzobispo ofició la misa en latín, sus palabras resonando bajo las altas bóvedas. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de María Leopoldina fue apenas un susurro, casi inaudible bajo el peso de su corona y su destino. Al colocarle el anillo, Fernando III selló no solo su unión matrimonial, sino la subordinación total de ella a sus deberes como emperatriz. La celebración que siguió fue un festín que duró varios días, con banquetes, bailes y torneos. Pero para María Leopoldina, todo se sentía como un sueño distante y surrealista. Sentada en el trono junto a su esposo, sonreía y asentía, desempeñando el papel que se esperaba de ella. Sin embargo, en medio del ruido y la opulencia, la joven emperatriz se sintió más aislada que nunca. La boda en Linz no fue el comienzo de un cuento de hadas. Fue su coronación y su encierro, el momento en que su vida dejó de pertenecerle por completo. Tras las fastuosas celebraciones en Linz, el verdadero desafío de María Leopoldina comenzó con su llegada a Viena y su instalación en el Palacio de Hofburg. Este no era el hogar cálido y relativamente informal de Innsbruck. Era el epicentro de un imperio, un laberinto de pasillos fríos, salones dorados y una etiqueta tan rígida e inmutable como sus muros de piedra. Su nuevo título, emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, reina de Hungría y Bohemia, conllevaba un peso y unas expectativas monumentales que recayeron de inmediato sobre sus jóvenes hombros. Su vida se vio instantáneamente gobernada por el Spanisches Hofzeremoniell, el estricto protocolo de la corte española que los Habsburgo austríacos habían adoptado. Cada aspecto de su día estaba coreografiado, desde la forma en que debía vestirse, asistida por una legión de damas de compañía, hasta cómo debía comer, caminar y hablar. La espontaneidad de su juventud fue sofocada bajo capas de formalidad. Sus damas, muchas de ellas mayores y leales a la memoria de las emperatrices anteriores,
Actuaban más como guardianas que como confidentes, informando de cada uno de sus movimientos al Obersthofmeister, el gran mariscal de la corte. La relación con su esposo, el emperador Fernando III, era distante y formal. Él era un hombre consumido por los asuntos de Estado, que lidiaba con las secuelas de la guerra y las complejas negociaciones de la paz de Westfalia. Veía en María Leopoldina no tanto a una compañera, sino a la portadora de su legado. Sus encuentros eran a menudo breves y se centraban en un único y abrumador tema: la necesidad de un heredero varón. La presión era inmensa y constante. Cada mes que pasaba sin noticias de un embarazo, aumentaba los susurros y las miradas de juicio en la corte. María Leopoldina se refugió en la piedad, pasando largas horas en la capilla privada del palacio, y en su amor por las artes, especialmente la música y el teatro, que ofrecían un breve escape de su jaula dorada. Sin embargo, su papel principal era ineludible. Era una extraña en una tierra extraña, una joven rodeada de poder, pero sin ninguno propio, cuyo valor se medía únicamente por su capacidad para concebir. La emperatriz adolescente empezaba a comprender la cruda realidad de su posición. Era la mujer más importante del imperio, pero también la más solitaria y vulnerable. La llegada de María Leopoldina al Palacio de Hofburg en Viena fue como entrar en un mundo completamente diferente al que conocía. Acostumbrada a la relativa calidez y libertad de la corte de Innsbruck, la atmósfera vienesa la golpeó con la fuerza de un viento helado. La corte de los Habsburgo austriacos se regía por el riguroso y sofocante ceremonial español, una herencia de la época de Carlos V que dictaba cada gesto, cada palabra y cada interacción. Para una joven de 16 años, este laberinto de reglas no escritas y protocolos inflexibles era una prisión dorada. Desde el momento en que se levantaba hasta que se acostaba, su día estaba meticulosamente coreografiado. La forma de vestir, de comer, de caminar e incluso de mirar estaba sujeta a un escrutinio constante. No había espacio para la espontaneidad o la calidez natural que la caracterizaba. Las damas de compañía, en lugar de ser confidentes, eran a menudo vigilantes de la etiqueta, reportando cualquier desviación del estricto código. El Hofburg, en sí, era un gigante imponente, una colección de alas y patios que podía ser tan confusa como la propia etiqueta cortesana. Sus pasillos, aunque magníficamente decorados con tapices y obras de arte, se sentían fríos e impersonales. María Leopoldina, a pesar de estar rodeada de cientos de cortesanos, nobles y sirvientes, experimentó una profunda soledad. Su alemán tirolés era visto con cierto desdén por la aristocracia vienesa, que prefería las lenguas romances o un alemán más formal. Se esperaba que aprendiera rápidamente y se adaptara sin quejas, asumiendo su papel como una figura decorativa pero esencial: la consorte del emperador. Los primeros meses fueron una prueba de resistencia. Debía presidir recepciones, asistir a misas interminables y participar en banquetes donde la conversación era tan rígida como las vestimentas. Su juventud y belleza atraían miradas, pero también envidias y juicios. Cada movimiento era analizado, cada palabra interpretada. En este entorno, la joven emperatriz tuvo que aprender a ocultar sus verdaderos sentimientos detrás de una máscara de serenidad y dignidad, una habilidad crucial para sobrevivir en el nido de víboras que era la corte imperial. El eje central de la nueva vida de María Leopoldina era su relación con su esposo y tío, el emperador Ferdinand III.
La diferencia de edad era considerable. Él era un hombre de 40 años, endurecido por la guerra y las responsabilidades del imperio, mientras que ella era una adolescente que apenas comenzaba a vivir. Ferdinand era un monarca complejo, profundamente piadoso, con una devoción casi monástica, pero también un gobernante pragmático y un mecenas de las artes, especialmente de la música. Sin embargo, su carácter era predominantemente melancólico y reservado, moldeado por la pérdida de su primera esposa, María Ana de España, y las constantes presiones de la guerra de los 30 años. Su trato hacia María Leopoldina fue, desde el principio, correcto y respetuoso, pero carente de la calidez y el afecto que una joven novia podría anhelar. La veía principalmente a través del prisma de su deber dinástico. Ella era la archiduquesa del Tirol, que traía consigo importantes territorios, y lo más crucial, la portadora de un futuro heredero. Sus interacciones estaban mediadas por el estricto protocolo de la corte. Rara vez estaban a solas, y sus conversaciones públicas eran formales y guionizadas. Ferdinand cumplía con sus deberes como esposo, pero el abismo emocional entre ellos parecía insalvable. Él estaba absorto en los asuntos de Estado y la religión, mientras que ella luchaba por encontrar su lugar en un entorno extraño y opresivo. A pesar de la distancia, existía un punto de conexión: la música. Ferdinand era un compositor talentoso y un apasionado melómano. María Leopoldina, con una excelente educación musical, compartía esta afición. En los contados momentos en que podían disfrutar de conciertos privados o incluso tocar juntos, se vislumbraba una tenue chispa de entendimiento. La música se convirtió en su lenguaje secreto, un refugio donde las barreras de la etiqueta y la diferencia de edad se difuminaban temporalmente. Sin embargo, estos momentos eran fugaces. La mayor parte del tiempo, Ferdinand era una figura distante, el emperador antes que el esposo. Para María Leopoldina, esta relación formalista acentuaba su soledad, recordándole constantemente que su valor no residía en quién era, sino en el rol que estaba destinada a cumplir para la Casa de Habsburgo. La corte de Viena no era solo un lugar de rígida etiqueta, sino también un campo de batalla de ambiciones y poder, donde se libraban guerras silenciosas. Para la inexperta María Leopoldina, navegar estas aguas turbulentas fue quizás su desafío más grande. No tenía aliados naturales, y como recién llegada, era vista con una mezcla de curiosidad y sospecha. La figura más formidable en la corte era, sin duda, la emperatriz viuda Eleonora Gonzaga. Como madrastra de Ferdinand III, había sido la primera dama del imperio durante años, y no estaba dispuesta a ceder su influencia fácilmente. Aunque públicamente mostraba afecto y guía hacia la nueva emperatriz, tras bambalinas maniobraba para mantener su estatus y el de su propia facción de cortesanos italianos. Cada gesto de amabilidad de Eleonora debía ser examinado en busca de un motivo oculto. María Leopoldina se encontraba en una posición delicada, debiendo mostrar respeto a la emperatriz viuda, sin convertirse en su peón. Otra fuente de tensión provenía de las propias parientes de Ferdinand. Su hermana, la archiduquesa Cecilia Renata, reina de Polonia, aunque no residía permanentemente en Viena, era una visitante frecuente y una corresponsal influyente. Ella y otras archiduquesas veían a la joven tirolesa con recelo, evaluando su capacidad para cumplir con su deber dinástico y juzgando cada uno de sus actos. La competencia por el favor del emperador era feroz. Los ministros, los embajadores y los nobles de alto rango formaban camarillas que competían por la atención y el apoyo de Ferdinand. María Leopoldina, como su consorte,
se convirtió en un objetivo potencial para estas facciones. Intentaban ganarse su favor con la esperanza de que pudiera influir en el emperador, o bien buscaban socavar su posición si la consideraban una amenaza para sus propios intereses. Los rumores eran el arma predilecta en esta guerra de sombras. Se susurraba sobre su origen tirolés, considerado algo provinciano. Se criticaba su adaptación a la etiqueta española y se especulaba constantemente sobre su relación con el emperador. La joven emperatriz tuvo que aprender a ser extremadamente cautelosa, a elegir sus palabras con precisión y a confiar en muy pocas personas. Su soledad se vio agravada por esta atmósfera de desconfianza, donde una sonrisa podía ocultar una daga y un cumplido podía ser el preludio de una traición. Desde el día de su boda, una única y abrumadora expectativa pesaba sobre los hombros de María Leopoldina: la concepción de un heredero varón. Para la dinastía de los Habsburgo, la sucesión era la piedra angular de su poder y estabilidad. Ferdinand III ya tenía un hijo de su primer matrimonio, Ferdinand IV, pero en una era de alta mortalidad infantil, un solo heredero no era garantía de nada. La continuidad de la línea principal austriaca dependía del vientre de la joven emperatriz. Cada mes que pasaba sin noticias de un embarazo, aumentaba la presión y la ansiedad en la corte. Los susurros en los pasillos se volvían más audibles, y las miradas de los cortesanos se cargaban de una impaciencia apenas disimulada. La propia emperatriz viuda, Eleonora Gonzaga, observaba atentamente, consciente de que el nacimiento de un nuevo archiduque consolidaría la posición de María Leopoldina, de una manera que ninguna otra cosa podría lograr. Para la joven emperatriz, esta espera fue un período de angustia personal y pública. Su valor como consorte, e incluso su futuro en la corte, parecían depender enteramente de su capacidad para concebir. Las oraciones se intensificaron, se consultaron médicos y se ofrecieron misas por la fertilidad de la pareja imperial. María Leopoldina sentía el peso de un imperio sobre ella, una carga inmensa para una joven de apenas 17 años. Finalmente, a principios de 1649, los signos se volvieron inconfundibles. Cuando los médicos de la corte confirmaron que la emperatriz estaba embarazada, una ola de alivio y júbilo recorrió el Hofburg. La noticia se difundió rápidamente por Viena y luego por todos los dominios de los Habsburgo. Las campanas de las iglesias repicaron y se celebraron servicios de acción de gracias. De la noche a la mañana, la percepción de María Leopoldina cambió drásticamente. Ya no era simplemente la joven esposa extranjera del emperador. Se había convertido en la madre del futuro, la portadora de la esperanza dinástica. Su estatus se elevó instantáneamente. El emperador Ferdinand III, aunque reservado, mostró una evidente satisfacción, y el trato que le dispensaba la corte se llenó de un nuevo nivel de reverencia y respeto. El anuncio del embarazo silenció a sus críticos y la colocó en el centro del poder. Todo dependía ahora del nacimiento, la culminación de su deber sagrado. Tras meses de incertidumbre y de una adaptación vertiginosa a la rígida etiqueta de la corte de Viena, una noticia recorrió los pasillos del Palacio de Hofburg como un susurro de oro. La emperatriz María Leopoldina estaba embarazada. Para el Sacro Imperio Romano-Germánico, y en especial para la Casa de Habsburgo, esta no era una simple noticia familiar, sino un evento de estado de la máxima importancia. Sobre el vientre de la joven emperatriz de 22 años, descansaba el futuro de una de las dinastías más poderosas de Europa. La esperanza era palpable. El emperador Leopoldo II, su esposo,
un hombre pragmático y a menudo distante, mostró una ternura y una preocupación inusuales. Veía en este niño no solo la continuación de su linaje, sino también la consolidación de su propio reinado, que había comenzado hacía poco tiempo. Los diplomáticos escribían a sus cortes, los nobles ofrecían sus felicitaciones, y el pueblo de Viena comenzaba a celebrar por adelantado. Se rezaba en las iglesias por la salud de la emperatriz y por el nacimiento de un varón, un archiduque que asegurara la línea de sucesión sin disputas. Sin embargo, bajo esta capa de júbilo y expectativa, crecía una corriente subterránea de temor. El siglo XVIII era una época brutal para la maternidad, incluso para la realeza. El parto era un campo de batalla del que muchas mujeres, sin importar su estatus, no regresaban. María Leopoldina era consciente de este peligro. En sus cartas a su familia en España, se puede percibir una mezcla de alegría por su estado y una profunda ansiedad por el trance que se avecinaba. Estaba aislada, lejos de su madre y hermanas, rodeada de médicos de la corte, cuyas prácticas a menudo eran más peligrosas que la propia enfermedad. Cada día que pasaba, el peso de la responsabilidad imperial se hacía más grande. No solo debía dar a luz a un heredero, debía sobrevivir para criarlo. La esperanza de un imperio y el temor de una joven mujer se entrelazaban en una tensa espera que mantenía a toda Europa en vilo. El 12 de febrero de 1791, las contracciones comenzaron. El palacio de Hofburg se transformó en un centro de tensión y actividad frenética. Contrario a las costumbres modernas, el nacimiento de un heredero imperial no era un evento privado. Era un acto de Estado, un espectáculo público diseñado para verificar la legitimidad del sucesor. La cámara de la emperatriz se llenó no solo de parteras y médicos, sino también de altos dignatarios de la corte, ministros y miembros de la familia imperial. Todos estaban allí, como testigos oficiales, sus ojos fijos en la joven emperatriz, en su momento de mayor vulnerabilidad. Para María Leopoldina, el parto fue una prueba de resistencia inimaginable. Las horas se sucedían en una neblina de dolor agudo, agotamiento y la presión constante de las miradas de los presentes. No había alivio, solo los remedios ineficaces de la época y las palabras de aliento de las damas de compañía. El emperador Leopoldo II permanecía cerca, su rostro una máscara de preocupación que apenas ocultaba la ansiedad política que lo consumía. El destino del imperio pendía literalmente de un hilo. Finalmente, tras una lucha titánica que se extendió por más de 12 horas, el momento culminante llegó. Un grito rasgó el tenso silencio de la habitación, seguido casi de inmediato por el anuncio que todos esperaban escuchar. El médico de la corte, con voz solemne, proclamó: «Es un archiduque». Una ola de alivio y júbilo inundó la estancia. Los dignatarios se inclinaron, murmurando felicitaciones. En el exterior, la noticia se extendió como la pólvora. Las campanas de la Catedral de San Esteban comenzaron a repicar con furia, y desde las murallas de la ciudad, 101 cañonazos retumbaron, anunciando a Viena y al mundo que la dinastía de los Habsburgo había asegurado su futuro. El recién nacido fue nombrado Francisco, en honor a su abuelo, el emperador Francisco I. En medio de la celebración, la exhausta María Leopoldina apenas pudo sostener a su hijo. Había cumplido con su deber, había entregado un heredero al imperio. En ese instante de triunfo, nadie podía imaginar que la victoria le costaría la vida. La euforia que había embargado a Viena duró apenas un suspiro. Mientras la ciudad celebraba el nacimiento del archiduque Francisco,
una sombra insidiosa se cernía sobre el lecho de la emperatriz en el palacio de Hofburg. Apenas 24 horas después del parto, María Leopoldina comenzó a mostrar síntomas alarmantes. Primero fueron escalofríos incontrolables que la sacudían a pesar de las pesadas mantas. Luego, una fiebre voraz se apoderó de su cuerpo, tiñendo sus mejillas de un rojo febril y sumiéndola en un estado de confusión y delirio. Los médicos de la corte fueron convocados con urgencia. Observaron, deliberaron y diagnosticaron la temida fiebre de sobreparto o fiebre puerperal. Hoy sabemos que se trataba de una infección bacteriana masiva, probablemente introducida durante el parto por la falta de higiene de los instrumentos o las manos de quienes la asistieron. Pero en 1791, la ciencia médica estaba ciega ante el mundo de los microbios. Para ellos, la enfermedad era un desequilibrio de los humores del cuerpo. El júbilo del emperador Leopoldo se transformó en una angustia creciente. Pasaba horas junto a la cama de su esposa, viendo con impotencia cómo la joven que le había dado un heredero se consumía rápidamente. Los tratamientos aplicados por los galenos imperiales, lejos de ayudar, probablemente aceleraron el fatal desenlace. Le practicaron sangrías para eliminar el exceso de sangre mala. Le administraron purgantes y eméticos que debilitaron aún más su ya frágil cuerpo, y la envolvieron en paños fríos que solo aumentaban su malestar. La noticia del deterioro de la emperatriz se filtró fuera de los muros del palacio. Las celebraciones en las calles cesaron, reemplazadas por un silencio expectante y sombrío. Las oraciones en las iglesias, que antes pedían por un heredero, ahora rogaban por la vida de la madre. La sombra de la muerte, una compañera constante en los partos del siglo XVIII, había entrado en la habitación imperial y se negaba a marcharse. La esperanza que había florecido con el embarazo se marchitaba a una velocidad aterradora, dando paso a la cruda realidad de la tragedia. La semana que siguió al parto fue un descenso lento y tortuoso al abismo. Para María Leopoldina, cada día era una nueva estación en su calvario. La fiebre puerperal no le concedió tregua, arrasando su cuerpo con una ferocidad implacable. Los registros de la corte describen un sufrimiento atroz. La fiebre la sumía en delirios en los que, según los testigos, hablaba en su español nativo, llamando a su madre, la reina de España, a quien no había vuelto a ver desde su boda. En sus breves momentos de lucidez, el dolor abdominal era tan intenso que le arrancaba gritos de agonía que resonaban en los silenciosos pasillos del ala imperial. El emperador Leopoldo II, consumido por la desesperación, apenas se apartaba de su lado. El hombre que gobernaba un vasto y complejo imperio se veía reducido a un esposo impotente, observando cómo la vida de su joven mujer se escapaba entre sus dedos. Ordenó consultas con todos los médicos de renombre, ofreció recompensas por una cura, pero la ciencia de su tiempo no tenía respuestas. La infección, hoy tratable con antibióticos, era entonces una sentencia de muerte inexorable. El cuarto día, los médicos, reconociendo su fracaso, informaron al emperador que no había esperanza. La corte entró en un estado de luto no oficial. Se cancelaron todos los eventos y una atmósfera de pesadumbre se instaló en Viena. A María Leopoldina se le administraron los últimos sacramentos. En un momento de claridad, se despidió de su esposo, pidiéndole que cuidara de su hijo recién nacido, el pequeño archiduque Francisco, a quien apenas había podido conocer. Su agonía se prolongó durante 3 días más. Finalmente, en la tarde del 20 de febrero de 1791,
Apenas 8 días después de dar a luz, el corazón de la emperatriz María Leopoldina de Austria, infanta de España, dejó de latir. Tenía solo 22 años. El imperio tenía a su heredero. El eslabón necesario en la cadena dinástica estaba asegurado. Pero el precio había sido la vida de la joven emperatriz, cuya tragedia personal quedó sepultada bajo la inmensa maquinaria de la historia y el deber dinástico. El 4 de julio de 1649, las campanas de Viena repicaron con júbilo. En el palacio de Hofburg, la joven emperatriz María Leopoldina, de apenas 16 años, había dado a luz a un varón, un heredero para el Sacro Imperio Romano Germánico. El niño fue bautizado como Fernando Francisco, y su nacimiento parecía asegurar el futuro de la Casa de Habsburgo, un futuro por el que se habían pagado alianzas y se habían movido las piezas del ajedrez político europeo. Sin embargo, la alegría que inundó los pasillos del palacio fue efímera, un destello brillante antes de una oscuridad profunda y repentina. El parto había sido largo y extremadamente difícil, un calvario para el cuerpo adolescente de la emperatriz. Los médicos de la corte, con sus limitados conocimientos del siglo XVII, hicieron lo que pudieron, pero las complicaciones posparto no tardaron en manifestarse. Lo que comenzó como un agotamiento comprensible, pronto se convirtió en una fiebre galopante que los galenos no podían controlar. En los días siguientes, la celebración se transformó en una vigilia ansiosa. Mientras el pequeño archiduque era cuidado por nodrizas, su madre luchaba por su vida en las cámaras imperiales. La fiebre, probablemente una infección puerperal, consumía sus fuerzas a una velocidad aterradora. El emperador Fernando III, que había pasado del éxtasis de ser padre de un heredero a la angustia de ver a su joven esposa desvanecerse, apenas se apartaba de su lado. Los mejores médicos del imperio eran impotentes. Sus remedios y sangrías solo parecían debilitarla más. La corte, que días antes celebraba, ahora contenía la respiración, susurrando en los rincones sobre la fragilidad de la vida y el cruel destino. El 7 de agosto de 1649, poco más de un mes después de dar a luz, el cuerpo de María Leopoldina cedió. Con tan solo 16 años, la emperatriz del Sacro Imperio exhaló su último aliento. La adolescente que había llegado a Viena, llena de esperanzas y deberes dinásticos, había cumplido su función principal al dar un heredero, pero el precio fue su propia vida. El silencio que cayó sobre el Hofburg fue ensordecedor. La cuna del heredero se convirtió en un símbolo de sacrificio, y la muerte de la joven emperatriz marcó el comienzo de una tragedia que el imperio apenas comenzaba a comprender. La noticia de la muerte de María Leopoldina se extendió como una sombra helada desde Viena hasta los confines del Sacro Imperio. Las mismas campanas que habían anunciado con alegría el nacimiento de un heredero, ahora doblaban con un tañido fúnebre y solemne que resonaba en el corazón de sus súbditos. Oficialmente, el imperio entró en un período de luto riguroso. Los estandartes se izaron a media asta, se colgaron paños negros en las fachadas de los edificios públicos, y la corte de Hofburg se vistió de un luto austero y opresivo. Misas y requiems se celebraron en todas las catedrales, un duelo público y coreografiado para una emperatriz que la mayoría nunca había conocido, pero cuyo trágico destino conmovía a todos. Sin embargo, detrás de la pompa y el protocolo imperial, se escondía un dolor mucho más profundo y personal, el del emperador Fernando III. Para él, esta no era la primera vez que la muerte le arrebataba a una esposa. Años atrás, había perdido a su amada prima y primera mujer, María Ana de España, también por complicaciones de un parto.
Ahora, la historia se repetía con una crueldad insoportable. Había visto a otra joven esposa, apenas una niña, sacrificarse en el altar de la dinastía. Las fuentes de la época describen a un emperador devastado, sumido en una profunda melancolía. Se recluyó en sus aposentos, evitando los asuntos de estado y buscando consuelo en la oración. El peso de la corona se sentía más pesado que nunca, y la cuna de su hijo recién nacido era un recordatorio constante del precio pagado. El dolor de Fernando era el dolor de un hombre que se sentía maldecido, un gobernante que podía comandar ejércitos y dictar leyes, pero que era impotente ante la fragilidad de la vida de sus seres queridos. El funeral de María Leopoldina fue un evento de gran magnificencia y tristeza. Su cuerpo fue llevado en una procesión solemne a través de las calles de Viena hasta la cripta imperial, el lugar de descanso final de los Habsburgo. Allí, en la oscuridad y el silencio de la tumba, la joven tirolesa, que se convirtió en emperatriz por poco más de un año, fue sepultada. Para el imperio, era el fin de un breve capítulo. Para el emperador, era una herida abierta que tardaría mucho en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacía. En medio del luto y la desolación, un pequeño niño representaba la única luz de esperanza. Fernando Francisco, el hijo de María Leopoldina, era ahora el centro del universo dinástico de los Habsburgo. Era el legado viviente de la emperatriz sacrificada, la única razón por la que su breve y trágica vida no había sido en vano. Sobre su cuna recaían las expectativas de todo un imperio. Desde su nacimiento, el niño fue criado no como un hijo, sino como un futuro emperador. Creció sin el calor de una madre, rodeado por la sombra del dolor de su padre, y un séquito de tutores, cortesanos y clérigos encargados de moldearlo para el trono. Se le instruyó en idiomas, estrategia militar, teología y el complejo arte de gobernar. Su padre, Fernando III, veía en él la continuación de su linaje y la promesa de un futuro estable para sus dominios. A medida que el joven archiduque crecía, demostraba ser un alumno aventajado, inteligente y carismático, despertando el orgullo de su padre y la admiración de la corte. Su importancia era tal que, en 1653, con tan solo 19 años, fue elegido rey de Romanos, el título tradicionalmente otorgado al heredero designado del Sacro Imperio. Su coronación fue un evento de esplendor, una afirmación del poder y la continuidad de los Habsburgo. Parecía que el sacrificio de María Leopoldina finalmente daría su fruto más preciado. Su hijo estaba a un paso de convertirse en el hombre más poderoso de Europa. Sin embargo, el destino de los Habsburgo, en esta época, parecía estar teñido por la tragedia. Apenas un año después de su coronación como rey de Romanos, en el verano de 1654, una epidemia de viruela asoló Viena. La enfermedad no distinguía entre plebeyos y príncipes. Fernando IV, el joven y prometedor heredero, contrajo el virus. A pesar de los esfuerzos de los médicos, la enfermedad fue implacable. El 9 de julio de 1654, el rey de Romanos murió a los 20 años, sin haber llegado a ceñir la corona imperial. La muerte de su hijo fue el golpe final para Fernando III y un giro cruel para el legado de María Leopoldina. Su único hijo, la razón de su muerte, también había sido reclamado por un destino prematuro. Su linaje directo se extinguió y su sacrificio, a ojos de la historia dinástica, quedó trágicamente incompleto. La historia, a menudo, no es un recuento de todos los que vivieron, sino una selección de aquellos cuyo impacto perduró. En el caso de María Leopoldina de Habsburgo, su historia se convirtió en una nota a pie de página, su nombre susurrado apenas en las genealogías más detalladas. ¿Por qué una emperatriz del Sacro Imperio Romano-Germánico
la madre de un rey de romanos, fue tan completamente olvidada? La respuesta yace en una confluencia de factores crueles y pragmáticos. El principal factor fue la brevedad de su vida y su reinado. Fue emperatriz consorte durante apenas un año. No tuvo tiempo de ejercer influencia política, de convertirse en mecenas de las artes, de establecer una corte propia o de ganarse el afecto duradero del pueblo. Su paso por el escenario del poder fue tan fugaz que apenas dejó huella en la conciencia colectiva. Su existencia quedó definida por dos únicos actos: su matrimonio y su muerte al dar a luz. En segundo lugar, su legado dinástico, que debería haber sido su ancla en la historia, se desvaneció con la muerte prematura de su único hijo, Fernando IV. Si él hubiera sobrevivido para convertirse en emperador y tener sus propios herederos, la línea de María Leopoldina habría continuado, y ella habría sido recordada como la matriarca de esa rama de la familia. Al morir sin descendencia, el linaje que ella inició terminó abruptamente, borrando su relevancia para las futuras generaciones de Habsburgo. El golpe de gracia a su memoria vino con la tercera esposa del emperador Fernando III, Eleonora Gonzaga de Mantua. Fernando se casó con ella en 1651, y Eleonora se convirtió en una emperatriz longeva e influyente. Le dio al emperador 4 hijos, incluyendo a la futura reina de Polonia, y al futuro emperador Leopoldo I, quien tendría un reinado excepcionalmente largo y definitorio. La presencia dominante y el éxito dinástico de Eleonora eclipsaron por completo a sus dos predecesoras. La historia de la corte de Fernando III se reescribió en torno a su emperatriz más duradera, relegando a María Ana de España, y especialmente a la joven María Leopoldina, a meras figuras de transición. Así, la tragedia de María Leopoldina no terminó con su muerte. Continuó en el silencio de los siglos, borrada por un reinado demasiado corto, un heredero malogrado y una sucesora exitosa. Se convirtió en un fantasma, una emperatriz olvidada, cuyo sacrificio fue engullido por la implacable marcha de la historia.